Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y de nuevo un episodio más hablando de situaciones de nefrología. El día de hoy hablaremos cómo bajar los niveles de creatinina. Como en otros videos hemos comentado, probablemente es uno de los parámetros más estudiados y que más le preocupan al paciente. Yo creo que también es una de las preguntas que más nos realizan sobre qué deben de hacer para disminuir esos niveles de creatinina. Y bueno, vamos a entrar en detalles poco a poco porque, como he explicado en otros videos, este es un marcador indirecto de la tasa de filtrado glomerular. El aumento o la disminución nos orienta de forma indirecta también que existe un problema, pero per se la creatinina no es una sustancia mala ni tampoco es algo que por estar bajo o estar alto va a generar un problema. No, es la interpretación de que ese número esté alto el que nos hace pensar que otras funciones del riñón puedan llegar a estar alteradas. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué es la creatinina? Es un producto de desecho que encontraremos en el músculo, que es característico de la creatina, que es un fosfato de alta energía. Es básicamente un sustrato que nos va a dar una fuerza explosiva, como por ejemplo cuando los corredores de 100 metros tienen sus competencias, los nadadores de velocidad, entre otro tipo de actividades que requieren un esfuerzo menor a 7 a 10 segundos, ¿no? Este desecho, que es la creatinina, se va a generar también como parte de la dieta. A la mayor cantidad de creatina consumida, tendremos mayor parte de creatinina también desechada. Entonces es cuando tenemos pacientes que utilizan como suplementación la creatina, pues dependerá del tipo de producto que estén utilizando para saber qué es lo que va a obtener esta persona. Entonces el monohidrato de creatina será uno de estos productos que más se distribuyen y que tiene una poca absorción directamente al sistema. Sin embargo, aún así puede llegar a aumentar levemente los niveles de creatinina en suero, que es algo importante a destacar. Como lo he comentado en otros videos también, no significa que el aumento de la creatinina cuando se consume creatina sea algo malo. Lo malo es no saber cuál es la función renal de ese paciente, consumir el suplemento y después no saber si realmente lo que estamos viendo es un aumento solo por el suplemento o porque ese paciente esté teniendo una lesión renal aguda. Y bueno, básicamente digo, hay cosas que considerar, que es importante saber que al hacer ejercicio no siempre son atletas entrenados, sino a veces el atleta recreativo, o sea, cualquiera de nosotros que va a un gimnasio después de meses de no haber hecho ejercicio, se compra su suplemento de creatina porque el amigo le dijo que era muy bueno para hacer ejercicio y que lo iba a poner muy fuerte pronto, y termina tomando una dosis que no es adecuada para él, termina siendo un ejercicio tan extenuante que destroza cierta parte de los músculos y eso puede llegar a generar una lesión renal aguda por pigmentos específicamente. Entonces siempre hay que ver el contexto de en qué momento vamos a analizar la creatinina de un paciente para poder darle significancia a lo que estemos viendo. Dicho esto y entendiendo que a mayor cantidad de músculo va a haber un nivel más alto de creatinina, se puede entender que los hombres y aquellos que realizan pesas o se usan anabólicos van a tener un nivel más alto de creatinina. Dado así, tendremos de todas formas una especie de normalidad. No pueden tener 7 de creatinina solamente por ser musculosos. Hay varios estudios donde analizan a estas personas que utilizaban anabólicos, que hacían ejercicio durante muchos años, la mayoría de ellos al menos durante 4 años, y determinaban que el nivel de creatinina que llegaban a tener este tipo de pacientes en suero, con o sin un ciclo activo, podía rondar entre 1.2 a 1.5 miligramos por decilitro, considerándose para la población en general ya una medición alta. Obviamente, tú simplemente al ver a un paciente que usa este tipo de anabólicos, que hace ejercicio, no puedes asegurar que su función renal está normal simplemente por el nivel de creatinina. Y se los comento en otros videos que hay que asegurarse que otras funciones del riñón, como el balance hídrico, o sea, que no se esté hinchando el paciente, que el balance de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio, todos estén en regularidad y el equilibrio ácido-base también se encuentre dentro de la normalidad y a su vez el control de la presión arterial. Si ninguna de esas está alterada y el paciente tiene 1.5 de creatinina, es un paciente que tiene evidentemente mucha mayor masa muscular que el resto de la población, entonces sí, probablemente sea solamente por la musculación que tiene este paciente. ¿Cuál es entonces el nivel de creatinina normal para una persona? Siempre se debe de individualizar porque depende de estas características, el peso, la estatura, la edad y la musculatura, para considerar un nivel de normalidad. Por lo tanto, no son iguales los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, porque el nivel de músculo va a ir cambiando conforme vamos creciendo, por las actividades que realizamos y porque no va a ser lo mismo alguien que mide 1,60 m a alguien que mide 2 metros y es un luchador de la WWE y está gigante muscularmente porque usó anabólicos, por las cosas que sea. Su nivel de creatinina definitivamente no va a ser normal. Los laboratorios han establecido una normalidad entre 0.7 a 1.2 miligramos. Y lo comentaba en otros videos, si tú a una persona que te llega con un estudio con 1.2 miligramos de creatinina en suero, no es una persona
musculada y no tienes un antecedente de cuánto es esa creatinina basal o es tu única medición, no puedes asegurarle que esa sea una función renal normal. Tienes que ver todos los ítems previamente mencionados. Entonces, una vez estableciendo que un paciente de 18 años que te llega con una creatinina de 1, muy probablemente estará dentro de su rango de normalidad, siempre y cuando no haya pérdida de proteínas, pérdida de sangre conocida como hematuria. Si no hay ninguno de esos ítems, entonces es muy probable que esté normal. Y es entonces, ahora sí, que ya dimos este preámbulo de qué es la creatinina, quién puede tener niveles distintos y cuáles son los parámetros que van a determinar que una persona tenga o no tenga pues las elevaciones esperadas. Estas son la normalidad. ¿Qué sucede con algunos de ustedes que estarán viendo este video y que tienen una creatinina de 1.7, 2 miligramos, 3 miligramos? ¿Qué deben de hacer para disminuir estos niveles? Para empezar, es muy importante asegurarse cuál es la medición que está obteniéndose. Una sola medición es difícil que nosotros podamos asegurar que sea su creatinina basal. Y aquí habrá varios parámetros que van a ser importantes corregir antes de asegurar que la creatinina está elevada. El primero y principal es la hidratación. Tendríamos que hidratar al paciente para ver si esto ayuda a que se diluyan estos niveles. La hidratación es sumamente importante y que en muchas ocasiones, repito esto a los pacientes, se cree que se debe de tomar 2 litros de agua al día. Si usted quiere tener una salud renal adecuada, el parámetro no es el consumo de 2 litros de agua al día, es la producción de 2 litros de orina al día, que es muy distinto porque habrá diversas actividades que van a afectar a que se pueda deshidratar una persona. Esto incluye la actividad física, que en el lugar de trabajo haga demasiado calor y no haya una buena ventilación, que no se consuman líquidos en absoluto, pero que también importa, por ejemplo, que dentro de ese consumo de líquidos se incluya, por ejemplo, la leche, los jugos, los caldos, verduras o frutas que tienen gran cantidad de agua, entiéndase la sandía, el melón, las manzanas o el chayote, que si bien no van a tener tanta cantidad de agua, sí son un aporte que debemos de considerar en nuestro consumo total de líquidos. Otro parámetro importante que puede la persona considerar es la coloración que tiene esta orina. Si la orina tiene un color amarillo claro, está con un adecuado estado de hidratación. Está concentrando suficiente la orina, pero no está sumamente concentrada como para verse oscura, en un color amarillo fuerte o que tenga algún olor importante, que eso implica la presencia de ciertas sustancias. Y es así que pues tendremos todos estos parámetros importantes a considerar en la hidratación. Entonces, una vez que rehidrataste al paciente de forma consciente, vigilas sus signos vitales y ves que sí puede llegar a estar deshidratado, algunos pacientes que tienen creatinina de 1.8, 2 miligramos, puede que tengan una reducción a su nivel basal y este puede ser muy distinto. Es muy frecuente, sobre todo en los adultos mayores, que estén deshidratados con un sodio bajo y simplemente al reponer la hidratación, que algunos van a requerir suero, otros tantos van a requerir solamente agua libre, esa creatinina va a reducir. Ese sería como uno de los principales parámetros a considerar. ¿Qué sucede si tú ya hidrataste al paciente? Esa creatinina no está disminuyendo. Hay que considerar los factores secundarios y estos son enfermedades que acompañan al paciente, que pueden ser las causantes de que haya sido el aumento de la creatinina y que va a ser muy importante tratar esa causa, específicamente hablando diabetes, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune como lupus, que pueden llegar a afectar al riñón y que de forma indirecta aumentan la creatinina por una inflamación directamente del riñón. Y entonces habrá que tratar la inflamación que generan estas enfermedades y muy probablemente o podamos disminuir un poco la creatinina, quizá a 1.5 o al menos en un muy buen escenario mantenerse con la misma creatinina. Otro de los puntos sumamente importantes que, como lo comentábamos al inicio, si la creatina proviene de la dieta, es la dieta específicamente en estos pacientes. Una dieta a base de carne roja va a hacer que este paciente tenga niveles de creatinina más altos. ¿Por qué? Porque se tiene un aporte más alto de creatina específicamente. Entonces, uno de estos factores a considerar es cambiar la dieta, idealmente en un paciente que ya tiene daño renal o que tiene dudas sobre su nivel de creatinina real o las funciones del riñón. Es una dieta que el mínimo el 50-60% de las proteínas del total que consuma provengan de plantas. Una dieta vegetariana y que aporte proteínas, que debe de ser calculada por un nutriólogo con especialidad en nutrición en pacientes con enfermedad renal, va a ser sumamente importante para reducir los niveles de creatinina. Y en este contexto no solamente los niveles de creatinina van a disminuir, sino que también los niveles de urea se van a ver beneficiados por estas intervenciones. Y es entonces que llegamos a este punto. Yo ya corregí la hidratación, ya tengo controlada la diabetes, la hipertensión o alguna otra enfermedad que pueda afectar los
niveles de creatinina. Ya cambié mi dieta y estoy prácticamente en una dieta vegana, que es lo que sigue. El mejor escenario para personas que ya hicieron estos cambios, ya se aseguraron que realmente están apegándose al tratamiento, o que a veces les dan un tratamiento diferente, específicamente con dapagliflozina, es uno de estos medicamentos que puede llegar a generar que aumente la creatinina de forma transitoria. En este tipo de pacientes, el mejor escenario es mantenerse en los mismos niveles de creatinina y que quizás si no vamos a tener una reducción, sí vamos a asegurar una mayor supervivencia renal. Esto hablando de que va a reducir la probabilidad de que estos pacientes requieran diálisis a corto plazo, van a tener mejores controles en cuanto a potasio, sodio, a la cantidad de ácidos que están ingresando, y esto es porque cambiaron sus hábitos de vida. Si nosotros usamos dietas hiperproteicas, es más probable que este riñón tenga un estrés extra para poder tolerar la cantidad de proteínas que estamos consumiendo, y de esta forma le vamos a dar menor cantidad de trabajo, y de forma lógica, al estar menos estresado, es muy probable que esas células funcionantes que quedan puedan tener una mejor sobrevida también. Así que si realizas estos 3 o 4 pasos, y que estos pasos deben de ir siempre de la mano de un profesional, sea el nefrólogo o el nutriólogo renal, porque son los que van a garantizar que tú tengas mejores condiciones y que tengas menos síntomas asociados al acúmulo de ciertas sustancias como los productos de desecho que debe de tirar el riñón, y esto te va a asegurar que tengas un mejor pronóstico a largo plazo. Al inicio sé que es difícil adaptarse a ciertos cambios, pero una vez que se tienen estos cambios ya controlados y podemos asegurar que las cosas que están pasando pues tienen que ver con una enfermedad renal crónica, no existe alguna intervención que vaya a hacer reducir mágicamente la creatinina o la urea. Existen los buenos hábitos, existe una buena terapéutica empleada para la enfermedad que fue la causante, y eso le da años de vida al paciente. Acá lo más importante es saber que todos, conforme vamos a ir creciendo, vamos a ir perdiendo cierta capacidad de la función renal, y que puede ser para todas las personas a partir de los 25 años 1 mililitro por año. Aquellas personas que tienen una enfermedad descontrolada, hablando de diabetes, pueden llegar a perder de 5 o más mililitros año, y básicamente una persona que tiene una tasa de filtrado de 30 con un adecuado control llegará a durar hasta 15 años sin requerir terapia de reemplazo renal, a comparación de aquel paciente con diabetes mal controlado que pierde 5 mililitros año, puede llegar a diálisis en 3 años. Esa es la gran diferencia que puede llegar a presentarse con un buen o un mal control, y eso depende mucho de ustedes también como pacientes. Así que bueno, ya sabes sobre estas estrategias que puedes llegar a utilizar para poder reducir un poco los niveles de creatinina. Vuelvo a repetir, la creatinina no es una sustancia mala, sino es un producto de desecho que se encuentra en nuestros músculos y que de forma indirecta nos ayuda a evaluar la tasa de filtrado glomerular. Habrá muchas personas que tengan una creatinina baja y alteradas todas las demás funciones del riñón, y también se considerará enfermedad renal crónica. Algunos tendrán defectos estructurales como la poliquistosis, y pese a que tengan una tasa de filtrado de 90, se considerarán con enfermedad renal crónica. Es por eso que es mejor individualizar y saber que el nivel de creatinina va a cambiar dependiendo de la persona a la cual se esté estudiando, y no significa que un nivel alto o bajo haga diferencia real en todos los demás parámetros. Sí es importante que sean lo más bajos posibles y que estén en control durante más tiempo, pero no se centren solamente en un número que a veces puede ser simplemente una lesión renal aguda, o a veces es la confirmación de que hay una enfermedad renal crónica, y lo importante es tratar, no importa cuál sea la causa de lo que esté sucediendo. Si tienen dudas o preguntas, déjenla en la caja de los comentarios.